Y bueno, vamos a hablar un poco de una nota de Marta Lamas que se llama Embarazo Adolescente. El aumento de casos de embarazo entre adolescentes se analiza hoy como una situación problemática que debe ser pensada en términos de riesgo. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en el capítulo 2 de su Panorama Social de América Latina de 2011, dice que la elevada incidencia de la pobreza y la desigualdad en la región y su estrecho vínculo con los bajos niveles educativos se conjugan para que núcleos todavía más importantes de población enfrenten barreras de acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, y mantenga una alta tasa de fecundidad no deseada. La situación es particularmente preocupante en el caso de las adolescentes latinoamericanas. La CEPAL habla del círculo vicioso que se establece entre maternidad precoz, número de hijos, falta de educación y menor capacitación laboral, pues esta combinación establece una estructura de desventaja y refuerza la pobreza y la desigualdad. Claudio Stern, en su libro El problema del embarazo en la adolescencia, introduce matices que aportan una mejor comprensión del fenómeno y por lo tanto a un abordaje más eficaz en términos de política pública. Luego de más de 20 años de investigación sobre salud sexual y reproductiva, así como en torno a los derechos de los y las jóvenes, Stern plantea el desafío de repensar cómo se construye un fenómeno social como problema. Empieza revisando la designación de este tipo de embarazo precoz como anticipado y riesgoso, para concluir que el riesgo no radica en el embarazo en sí mismo, sino en las condiciones en las que éste ocurre. Subraya la necesidad de poner atención en el contexto para no resbalar en la reducción que suele darse a priori en términos como maternidad adolescente y embarazo adolescente, pues la llegada de una criatura en la pospubertad de la madre tendrá efectos distintos dependiendo de sus circunstancias, si es producto del abuso sexual o de una iniciación ignorante en la vida sexual. El puntillosismo académico de este prestigiado investigador resulta esclarecedor, pues preguntarse cómo es que dicho fenómeno se ha vuelto un problema y cuestionar las implicaciones que de ahí se derivan ilumina muchos aspectos que suelen ser soslayados en la preocupación de los funcionarios, preocupación entre comillas, responsables de abordar el fenómeno. Indudablemente la posibilidad de determinar la cantidad y el espaciamiento de los hijos tiene múltiples ventajas, y eso se obtiene mediante una buena educación sexual y un aumento significativo del uso eficiente de anticonceptivos modernos. Pero las y los adolescentes que inician su vida sexual no están todos en las mismas circunstancias, y Stern subraya que si bien lo más grave y preocupante radica en la pobreza y la desigualdad, que obviamente se traducen también en la carencia de una buena educación sexual y de una oferta adecuada de métodos anticonceptivos, el problema va más allá del círculo vicioso de la dinámica demográfica de la pobreza. Una es la situación de vulnerabilidad de las adolescentes pobres, donde las desigualdades ya existentes aumentan esa estructura de desventaja, y otra es la situación de muchas más adolescentes. Stern pone el dedo en la llaga cuando señala que las restricciones en el uso de anticoncepción entre los y las adolescentes revelan no solo insuficiencias económicas, sino también paradigmas culturales. Los adolescentes no acuden a los servicios de planificación familiar para consultar sobre su sexualidad, y las adolescentes no previenen embarazos no deseados. Stern critica los programas de las instituciones públicas y plantea la importancia de elaborar una política de largo plazo que reconozca las diferencias entre las y los propios adolescentes, para que ellos tomen medidas adecuadas a las variadas necesidades, y por eso concluye que lo más urgente, además de contrarrestar los efectos de la pobreza, es la aceptación del inevitable incremento de la exposición a la sexualidad premarital. Stern enfatiza la imperativa relevancia de que la educación pública imparta una educación sexual temprana y de calidad,
y de que los servicios de salud sexual y reproductiva públicos ofrezcan un acceso público y universal a los métodos de anticoncepción, y tiene razón cuando concluye que mientras no haya una mayor aceptación social del ejercicio de la sexualidad entre los jóvenes, continuarán sumándose obstáculos para prevenir embarazos no deseados y para evitar los riesgos que implican para las y los adolescentes. Si los jóvenes tienen relaciones sexuales, yo añadiría que además de las dificultades que enfrentan para prevenir embarazos, otro gran obstáculo radica en la imposibilidad de remediarlos mediante su interrupción legal. Ese es un problema en toda la República, y en el DF, donde existe la interrupción legal del embarazo, las menores de edad requieren el permiso de sus padres. En otros países ya se ha modificado esa exigencia y solo se pide que las menores vayan acompañadas de una persona adulta. Como ven, hay mucho por hacer en nuestro país y la política del avestruz no parece dar resultados. Por lo pronto, y como señala Stern, el problema es la manera deficiente en que abordamos el embarazo de las adolescentes. Y bueno, como saben todos ustedes que me escuchan, que me leen, que me siguen morbosamente, porque soy bien pinche guapo. No, como saben todos ustedes, yo tengo una hija de 8 años. Una hija bien vivaracha, muy perspicaz, muy no sé, es muy inteligente. Y bueno, pues de nada sirve que sea inteligente si no le enseñamos a usar esa inteligencia para tomar buenas decisiones. Y precisamente el sábado pasado estaba yo hablando con ella de el mito pendejo de la Virgen, de por qué es la Virgen, y incluso cuando se lo expliqué, dijo, pues es que qué tonto que piensen que la Virgen tuvo a Jesucristo pues sin sexo, así me dijo. Entonces, pues empezamos un reto, una buena oportunidad para comunicarme con ella y precisamente plantearle este tipo de situaciones, este tipo de cuestiones que en algún momento con las que se va a enfrentar. Y bueno, pues ella, yo espero ser poco pendejo para darle suficiente información, suficiente confianza, quitarle un poco los estigmas, los paradigmas y desatanizarle el sexo, pero también tratar de darle una perspectiva o una posición ante ello, pues de responsabilidad, que ella se cuide y esté contenta con lo que haga, y eso no implique en algún momento que se joda la vida y con ella también le joda la vida a un tercero, ¿no? Ustedes que están escuchando esto y tienen hermanas, hijas, primas, sobrinas, pues a lo mejor ustedes no hablan con ellas porque quizá no les corresponda, pero al menos recomiéndenles que escuchen algunos programas de radiomenteabierta.com, que precisamente hace este mes ellos cumplen 8 años al aire, y créanme que hay muchos programas que tienen y les pueden ayudar para poder tener un buen principio o tener elementos para poder hablar con sus hijos o con sus hermanas de todo lo que tiene que ver con la sexualidad no reproductiva, con la sexualidad responsable, con el cuidado de su cuerpo y con tratar de romper algunos paradigmas que al final socialmente lo único que han hecho es jodernos. Entonces, pues cada uno de nosotros hay que hacer algo para que se frene ese círculo vicioso, pues que a muchos de nuestros jóvenes, y no solo mujeres, también a hombres, les ha jodido la vida una mala decisión como esas.